Gracias por visitar mi canal de YouTube Ertapenen. Mi nombre es Teodoro Pérez Herdel, soy médico egresado de la Universidad Central de Venezuela y me desempeñé como instructor de farmacología en la misma universidad. Hoy vamos a ver lo que son los amilolicósidos. Estos fármacos son bastante importantes porque se usan para el tratamiento de infecciones causadas por gram negativos aerobios. Un primer concepto que vamos a definir es que son inhibidores de la síntesis proteica bacteriana y son inhibidores bactericidas que actúan en la porción 30 de ese ribosomal. Tienen un elevado cociente inhibitorio. Su toxicidad limita su utilidad porque son muy nefrotóxicos y ototóxicos, tienen características farmacocinéticas muy particulares y se usan muy comúnmente con otros fármacos, por ejemplo los beta-lactámicos, porque producen sinergia. Estos pueden ser antibióticos o antimicrobianos en vista que algunos son productos naturales u otros son derivados semisintéticos de compuestos biológicos. En contraste con la mayor parte de los inhibidores de la síntesis proteica, que son bacteriostáticos, los amilolicósidos son bactericidas y eso es una característica muy importante. La estreptomicina fue uno de los primeros fármacos que fueron utilizados para el tratamiento de la tuberculosis, actualmente está en la segunda línea del tratamiento y vamos a encontrar otros fármacos como la paromomicina, que no vamos a que no vamos a tocar en este tema, que se utiliza para la amibiasis intestinal, pero también entra entre el grupo de los amilolicósidos. Les dije que tenía características farmacocinéticas muy importantes, que lo vamos a ver con detalle más adelante, pero hay que, digamos, iniciar el tema con que son compuestos básicos muy solubles que tienen una baja absorción gastrointestinal. A pesar de su elevada polaridad, ellas penetran a través de la pared bacteriana mediante una unión a lipopolisacáridos, también lo vamos a ver cuando repasemos los mecanismos de acción, y posteriormente por una difusión lenta. Estos procesos son dependientes de energía. ¿Cuáles son los fármacos amilolicósidos? Tenemos la gentamicina, la tobramicina, la amicacina, que es el máximo exponente de este grupo, la netilmicina, la streptomicina, que ya mencionamos que se utiliza para tratamiento de tuberculosis, canamicina y neomicina, que entraban en desuso de este último fármaco. En relación a sus aspectos químicos, ellos son aminoazúcares que están unidos a enlaces glucosídicos a un núcleo de la hexosa. Esa hexosa es un aminociclitol y les mencioné que son muy polares, son solubles en agua y tienen baja absorción gastrointestinal. Vemos acá la estructura de la gentamicina y la tobramicina. La familia de estos fármacos se distingue porque son aminoazúcares y las variaciones de la metilación a otro aminoazúcar dan por resultado los diferentes componentes y las diferentes características farmacocinéticas. Estas modificaciones no tienen mucho efecto sobre la actividad biológica, pero sí le van a dar algunas características importantes. Por ejemplo, en el caso de la amicacina, ciertos radicales le van a dar una protección contra las enzimas inactivadoras. Por tanto, la amicacina es un fármaco que funciona como un pobre sustrato para las enzimas inactivadoras y por tanto es resistente a mecanismos de resistencia bacteriana. En relación a sus mecanismos de acción, ya definimos que son inhibidores de la síntesis proteica y que se unen a la porción ribosomal 30S. También dijimos que son bactericidas. Este concepto no lo podemos olvidar. En relación a su cociente pK-PD, son concentración dependiente. Ya tenemos otra característica importante. Y por último, tienen un buen efecto postantibiótico. Entonces, ¿cómo definimos a los aminolicósidos? Como inhibidores de la síntesis proteica, por unión a la porción ribosomal 30S, bactericidas de acción rápida, concentración dependiente y con efecto postantibiótico. A mayor dosis y a intervalos prolongados, mayor eficacia. Vamos a recordar que el efecto postantibiótico es la actividad bactericida residual que persiste después de una concentración plasmática. Es decir, cuando yo retiro el fármaco antibacteriano y se evidencian concentraciones inhibidoras mínimas que son necesarias para erradicar la bacteria, a esto lo vamos a llamar efecto postantibiótico. Y esta es una característica de los fármacos amilolicósidos. La duración del efecto postantibiótico también es dependiente de la concentración. Ahora bien, vamos a entrar en detalle en lo que son los mecanismos de acción. Esto se va a dividir en dos procesos, una fase 1 y una fase 2, ambas son dependientes de energía. La fase 1 es el transporte o la difusión por conductos acuosos, que son las proteínas tipo porina que se expresan en la membrana externa de las bacterias.
Este transporte es dependiente de energía y depende de un transporte de electrones, es decir, de un potencial eléctrico de membrana. Es decir, que necesito un potencial eléctrico de membrana negativo para impulsar la penetración de estos fármacos. Sin embargo, esta primera fase puede estar inhibida por bloqueo o inhibición por cationes bivalentes como calcio o magnesio, en condiciones de hipermolaridad, en reducción del pH y en condiciones anaerobias. Fíjense que reducción de pH y condiciones anaerobias son características que pueden estar favorecidas por microorganismos anaerobios, por tanto tienen resistencia intrínseca a estos fármacos. ¿Qué pasa en la segunda fase? Después que estos fármacos entran a la célula, se van a unir a polisomas y van a interferir en la síntesis proteica porque producen lecturas erróneas y producen a su vez terminaciones prematuras de la traducción del RNA mensajero. Estas proteínas anómalas se insertan en la membrana celular, no son funcionalmente activas y por tanto pueden llevar a alteraciones de la permeabilidad. Estas alteraciones de permeabilidad no solamente tienen efectos líticos en la membrana bacteriana, sino que también pueden estimular el transporte de los aminoglicósidos al medio intracitoplasmático. Es decir, que la actividad que generan en la subunidad ribosómica 30S de acumulación de complejos de iniciación anormales y de lectura errónea del templete del RNA mensajero van a su vez a favorecer al ingreso de estos fármacos al medio intracitoplasmático. Por tanto, luego de la entrada del fármaco al medio citoplasmático se van a producir bloqueos en el inicio de la síntesis proteica, bloqueo en la traducción posterior, se propicia finalización prematura de las proteínas e incorporación de aminoácidos incorrectos. Todo esto mediante la unión del aminoglicósido a la porción ribosomal 30S. Estas alteraciones de permeabilidad bacteriana y todos estos procesos forman parte de la segunda fase que también es dependiente de la energía. Todo esto va a favorecer por consiguiente a una alteración progresiva de la estructura celular. Vamos a hacer un resumen de todos los mecanismos de acción. Inicialmente difunden a través de las porinas. Esta difusión es un transporte dependiente de energía de la membrana interna. Se unen a la fracción ribosomal 30S, inhiben la formación de los complejos de iniciación. Hay una lectura errónea del código genético, se producen proteínas anómalas que se expresan, se insertan en la membrana citoplasmática, esto va a favorecer a mecanismos de alteración de la permeabilidad, ingresa más fármaco al medio intracitoplasmático, se inhibe la síntesis proteica mediante la unión a la subunidad 30S y todo esto tiene un efecto bactericida. Los mecanismos de resistencia microbiana se pueden producir por impenetrabilidad, por inactivación enzimática o por escasa afinidad del fármaco a su sitio de acción. Las mutaciones que afectan las proteínas ribosomales, que es el blanco de estos fármacos, le van a conferir una marcada resistencia a su mecanismo de acción. Es decir, que las mutaciones de la proteína 30S y la inactivación por enzimas inactivadoras son los mecanismos de resistencia más frecuentes. También pudiese haber bombas de flujo, es decir, bombas de salida que favorecen la salida del fármaco del medio intracitoplasmático y la resistencia intrínseca que mencionamos por impenetrabilidad. Esto ocurre en el caso de los anaerobios. El mecanismo más frecuente es la inactivación enzimática. Desde el punto de vista clínico es el más resaltante y esto se puede producir por transferencia de plásmidos mediante genes codificadores de transposones, que es lo que va a producir a las enzimas metabolizadoras del aminoglicósido. Recordar que la amicacina es un pobre sustrato para las cepas inactivadoras por las características químicas que vimos anteriormente. También puede haber mutaciones en la proteína ribosomal o mutaciones del RNA 16S que van a dar alteraciones de la estructura del ribosoma. También puede haber metilación posttranscripcional del RNA, pero no es el mecanismo más común. En relación al espectro antibacteriano, ya lo hemos mencionado en múltiples ocasiones, su mayor efecto son contra bacilos gramnegativos aerobios. Todos los fármacos Genta, Tobra, Cana, Netil y Amicacina tienen espectro contra estos microorganismos. Tiene una escasa actividad contra anaerobios por la resistencia intrínseca que ya mencionamos y si bien es cierto que hay actividad in vitro para los gram positivos, hay una resistencia natural in vivo. No alcanza concentraciones mínimas inhibitoras suficientes para poder tener efecto bactericida contra estos microorganismos. Sin embargo, se pueden producir o se pueden usar en combinación con beta-lactámicos para producir sinergia. Fíjense que in vitro podemos tener buena actividad contra estafilococos, pero
Su acción es limitada y en vista de su toxicidad no se usan como tratamiento de primera línea contra los gram positivos. Contra estreptococos ninguna tiene buena actividad in vitro ni in vivo y fíjense que con enterobacterias sí tiene buena actividad. Con Pseudomonas también tiene buena actividad, en especial la micacina, que es el fármaco amilolicócido con mayor actividad antipseudomónica, y contra Mycobacterium tuberculosis, la estreptomicina es el mayor representante contra este microorganismo. La kanamicina, al igual que la streptomicina, tiene un espectro mucho más limitado, sobre todo en relación al uso contra enterobacterias y por tanto su uso es muy limitado. De igual forma, la kanamicina es el que tiene menos efecto antipseudomónico. Habíamos mencionado que los amilolicócidos son, en relación a sus parámetros PK-PD, son concentración dependiente. ¿Qué significa esto? Que tienen que superar muy por encima de las concentraciones mínimas inhibitorias para producir su efecto y su mecanismo biológico. Esta característica la comparten con las fluoroquinolonas, que también son concentración dependiente, en yuxtaposición con los beta-lactámicos, que son fármacos tiempo dependientes. De igual forma, estos fármacos también tienen un buen mecanismo o efecto post-antibiótico que ya los mencionamos previamente, y esa característica la comparten con los macrólidos. Finalizamos la primera parte. En la segunda parte vamos a ver farmacocinética, los usos clínicos y las características de cada uno de los fármacos. Gracias por visitar nuestro canal. Nos vemos en la segunda parte de amilolicosios.